Bueno, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar en Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 10, continuando nuestra serie de mensajes de la epístola de los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 10, y el tema de hoy va a ser los falsos hermanos. Los falsos hermanos. Lo tenemos todito. Gálatas 2 del 1 al 10. Lo que vamos a hacer es, a medida que lo vaya leyendo, pues lo voy a explicarlo pues para economizar un poquito de tiempo, ¿no? Pero antes vamos a comenzar en oración. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias, Señor, una vez más, primeramente por la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias, Padre Santo, por un día más también que nos permite, Señor, un domingo más reunirnos en tu nombre. Gracias por la libertad que todavía gozamos en este país, que lo podemos hacer libremente, Señor, esta reunión de adoración, Señor. Ahora, Padre Santo, te rogamos, Dios eterno, que por medio de esta prédica, Señor, ministres a tu pueblo, nos ministres a nuestros corazones, Señor, no tomando en cuenta la debilidad del predicador, Señor, sino que todo lo que se hable, Padre Santo, sea primeramente para la gloria y honra de tu nombre y para edificación de cada uno de los oyentes, Padre Santo. Prepara el terreno, Señor, donde va a caer esta semilla, tanto los que están aquí presentes como los que están escuchando, Señor, a través de esta grabación por medio del internet, Dios Santo. Ministra, Señor, corrige, redarguye, exhorta, transforma los corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. Y como dije, hoy el tema va a ser los falsos hermanos. Cuando nosotros usamos la palabra hermanos, ¿no? A veces, pues, dependiendo del contexto, tiene diferentes significados, ¿no? Obviamente son hermanos de sangre, o sea, pues, mi hermano, mi hermana de sangre, pues, son mis hermanos, ¿no? También a veces nosotros usamos hermano como confraternidad, como de amistad, como a veces personas, paisanos del mismo país, o a veces como amistad. Bueno, mi hermano, ¿cómo está? Fuerte abrazo, mi hermano, ¿no? Una manera de saludar, ¿no? Pero en el término bíblico se refiere, cuando usamos hermano dentro lo que es dentro de la congregación, entre creyentes, entre cristianos, ya nos referimos, va más allá de la hermandad en cuanto a sangre o de la hermandad en cuanto a amistad, sino que se refiere a la hermandad en Cristo. A la hermandad en Cristo. Cuando en la Biblia se habla de hermanos, se refiere que somos hermanos en Cristo. ¿Ve? O sea que todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y es con ese significado que vamos a desarrollar el tema en esta mañana. O sea, los falsos hermanos, o sea, falsos hermanos en Cristo. Podemos ser hermanos de sangre, podemos decir, hay mucha gente, yo tengo amistades que yo le digo, mi hermano, ¿cómo está? Pero, o sea, en un término de amistad, ¿no? De amistad, pero no en el término de hermanos en Cristo. Entonces hay personas en que yo sí los trato de, mi hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Pero no en el término de que somos hermanos en Cristo. Y no todo el mundo que se identifica como cristiano realmente es un hermano en Cristo. Hay falsos hermanos y eso es lo que vamos a ver en el tema de esta mañana. ¿Okay? Así que vamos a empezar a leer en Gálatas capítulo 2, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a comenzar en el versículo 1. Si alguien no ha visto los mensajes anteriores, puede entrar al canal de YouTube de Ricky Frontán y ahí están los mensajes desde la introducción a los Gálatas hasta ver los primeros mensajes, el capítulo 1, que si no me equivoco lo dividimos en 3 mensajes. Así que dice en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y quiero leerles el comentario, que se los recomiendo, muy bueno el comentario de Martín Lutero acerca de la epístola de los Gálatas. Lo que dice aquí Martín Lutero referente a este pasaje, dice: en primer lugar, el apóstol dice después pasado 14 años. Si a esto le suman los 3 años mencionados antes,
capítulo 1, versículo 18, hallarás que Pablo había predicado ya por espacio de 17 o 18 años, antes de que buscara esta consulta con los apóstoles. Está visto que esto quita toda posibilidad de revocar lo que había predicado en tantos lugares y a esta gente. Por ende, Pablo subió a Jerusalén no en defensa propia, como si hubiera temido haber predicado doctrina falsa durante estos 17 años, que es lo que opina Jerónimo. Antes bien, quería demostrar a otros que él no había corrido en vano, ya que también los demás apóstoles aprobaban su correr. Pues si hubiese estado en dudas acerca de si su enseñanza era correcta o falsa, habría sido una tremenda e inaudita irresponsabilidad y un grave pecado. De su parte, el postergar la necesaria consulta y burlar a tanta gente con una enseñanza dudosa. O sea, acuérdense que el contexto aquí de lo de que está ocurriendo en Gálatas, esta iglesia que Pablo había fundado, una vez que Pablo sale, entran unos falsos maestros judaizantes, los cuales, como vamos a ver, o sea, predican básicamente otro evangelio, porque lo que ellos quieren es, recuerden que la iglesia al comienzo, siempre es importante tener esto en mente, era judía. Era judía. Los primeros cristianos no se veían ellos como otra religión fuera del judaísmo. Ellos se veían como los judíos, como los israelitas, en quienes se cumplían la promesa hecha al antiguo Israel, como en Jeremías 31, la promesa del nuevo pacto. Ellos veían que eso se cumplía en ellos, que ellos eran el verdadero Israel. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando hoy en día, con esta enseñanza errónea de que hace distinción en que Dios todavía tiene un plan para Israel como nación aparte de la iglesia, ignora que los primeros cristianos que eran judíos no veían una separación en esto, puesto que ellos eran judíos. Ellos lo que veían era que en ellos se estaba cumpliendo las promesas hechas al antiguo Israel, que el Mesías que se había prometido, que se ven en Isaías 53, era Jesucristo. Entonces ellos reconocían que ese Mesías esperado era Jesucristo. ¿Ve? El asunto es que a la misma vez ellos no veían como que los gentiles podían ser parte de eso, sino que era para los judíos. Ese es el problema que tiene la iglesia en los primeros años, la iglesia judía. Y es aquí donde entonces empiezan a salir estos judaizantes que vienen de Jerusalén y empiezan a ir a las iglesias que ya había fundado, en este caso como la de Galacia, el apóstol Pablo, y decirle, no. Esto solamente de creer en Jesucristo no basta. O sea, ustedes tienen que primero hacerse judíos, o sea, aceptar la religión judía, circuncidarse, guardar los alimentos, guardar la fiesta. Entonces, una vez que ustedes son judíos en religión, ustedes, o sea, básicamente prosélitos, ustedes entonces pueden aceptar el Mesías de los judíos. Cuando ustedes estudian el libro de los Hechos, ustedes van a ver, siempre lo he dicho, que en los primeros cristianos van a ver tres grupos: los judíos, van a ver los prosélitos eran gentiles que habían aceptado la religión judía y se habían circuncidado. Y el tercer grupo eran los temerosos de Dios. Cornelio, donde va Pedro, después de la visión que el Señor le da, era un temeroso de Dios. ¿Qué significa los temerosos de Dios? Que eran gentiles que no se habían circuncidado, que no habían todavía, no se habían hecho prosélitos, pero igual sí creían en el Dios de Israel del Antiguo Testamento y sí eran temerosos de Dios, pero no habían ido completo hasta llegar al punto de circuncidarse. La iglesia primitiva estaba compuesta de estos tres grupos. El asunto es cuando empiezan ya, en este caso como Pablo, a ir fuera de lo que es Jerusalén, fuera de lo que es estos tres grupos, y empiezan a predicarles y a fundar iglesia entre gentiles, personas completamente gentiles que no habían sido prosélitos y que no eran temerosos de Dios. ¿Ve? Como lo que vemos en Corintios, como lo que vemos aquí en Gálatas. Es ahí entonces donde vienen
estos judaizantes y vienen y les dicen, bueno, no tienen ustedes, el primer paso es que ustedes hagan como hicieron los prosélitos. Tienen que hacerse prosélitos judíos tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés. Entonces ustedes pueden hacerse cristiano, el Mesías de los judíos. De otra manera, no. O sea, y ese es básicamente el contexto. Y como vimos en el mensaje anterior, Pablo dice, o sea, que eso era otro evangelio. Era otro evangelio porque el verdadero evangelio es solamente por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, ¿no? Y este es el contexto en que estamos teniendo. Ahora, como detalle aquí, y es importante tener, como dice aquí Martín Lutero, ya para este tiempo, cuando él dice aquí que pasado 14 años subió otra vez a Jerusalén, ya habían pasado, como dice aquí, unos 17 o 18 años. O sea que ya Pablo llevaba todo ese tiempo de ministerio. Y es importante, como vamos a ver, que hasta ese entonces, o sea, Pablo no había ido a consultar con los que eran los apóstoles. Y note a dónde es, en Jerusalén. Y esto quiero, siempre hago el hincapié con mis amigos católicos romanos. Note que Pablo no va a Roma. Note que Pedro no era el papa donde quien fue quien, por decirlo de una manera, quien envió a Pablo o quien le dio el apostolado a Pablo. No, o sea, Pablo hasta este entonces no había tenido nada prácticamente que ver con Pedro. Y note que cuando van a discutir este problema, este asunto de los judaizantes, es en Jerusalén, no es en Roma. Insisto en esto porque es un grave error, primeramente bíblico y después histórico. Cualquiera que sepa de historia eclesiástica, que es un error decir que la iglesia original se funda en Roma, o que viene de Roma, o que Pedro era el primer papa o el primer líder. Como vamos a ver aquí más adelante, Pedro era uno más de los líderes junto con Santiago y con Juan el apóstol. O sea, y el mismo Pedro había tenido que rendir cuenta ante Santiago y los ancianos, los líderes de Jerusalén. Él no estaba por encima de nadie como reclama el Papa hoy en día, que es lo máximo. Hemos visto en estos días como algunos obispos han sido echados fuera porque se han opuesto a esto de la bendición del matrimonio homosexual. Han habido obispos que se han opuesto a esto y que ha hecho el Papa, pues los ha echado para el lado, algunos los han sacado de su residencia, a los que se le han opuesto. Eso está pasando, ¿por qué? Porque esto es una jerarquía. En la iglesia primitiva esto no era así. Esto viene a medida que empiezan a entrar ciertas enseñanzas y que la iglesia de Roma empieza a adoptar el sistema de jerarquía del gobierno romano. Esto es importante saberlo. Yo sé que hay muchos amigos católicos romanos que en el fondo ignoran esto. Y esto yo no lo digo por contender, yo no lo digo por humillarle. Como siempre he dicho, esto no se trata de ser protestante o católicos romanos para estar en la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es lo que han nacido de nuevo en Cristo. Montones de protestantes no son parte de la iglesia de Cristo, llámense bautista, pentecostal, menonita, como se llamen, igual que católicos, simplemente por ser católicos no son parte de la iglesia. La verdadera iglesia está compuesta de los nacidos de nuevo, no necesariamente de ninguna denominación, ni en este caso de la iglesia católica romana. O sea, ahora volvemos otra vez. Ya para este tiempo habían pasado unos 17 a 18 años. En el comentario que tengo yo aquí, hoy estoy usando la Biblia de estudio de Matthew Henry. En el comentario que estamos usando aquí, dice, cuando subí otra vez, dice, Pablo no está dando un informe de sus visitas a Jerusalén, sino de sus contactos con los apóstoles de Jerusalén. Aquí se refiere a la conferencia de Jerusalén relatada en Hechos 15, a la cual vamos a ir ahora, cuando Pablo y Bernabé recibieron la sanción apostólica y de los ancianos y de la iglesia frente a la protesta de los judaizantes que los habían atacado en Antioquía. Básicamente lo que yo le estaba diciendo que vamos a ver en Hechos 15. Pero
Pablo pasa en silencio otra visita a Jerusalén, la de Hechos 11:30, cuando Bernabé y Saulo trajeron donativos de Antioquía a Jerusalén y los entregaron a los ancianos. Eso está en Hechos 11:30. Sin mención de los apóstoles, que probablemente estaban fuera de la ciudad, por cuanto los acontecimientos en Hechos 12 aparentemente precedieron a esta visita. Y Pedro había salido hacia otra ciudad, como vemos en Hechos 12:17. Ahora vamos a Hechos 15 para ver a esta visita a lo que se refiere. En Hechos 15, versículo 1 y 2, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ve? O sea, tenían que circuncidarse, tenían que hacerse prosélitos judíos según estas personas que venían de Judea, estos judíos. O sea, no bastaba con que los gentiles simplemente abrazaran la fe en Cristo. Según estos judaizantes, tenían que hacerse prosélitos. ¿Ve? Ahora, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Vamos a ver. Hoy en día le dirían a Pablo y a Bernabé: oye, no discuta con ellos, no los juzgues. Acuérdate que ellos están predicando el evangelio también. O sea, no causemos contienda. Es lo que le dirían hoy en día. O sea, con la mentalidad de muchos cristianos hoy en día. No, acuérdate que la Biblia dice que no juzgue, solamente Dios juzga. La Biblia nos manda a juzgar con justo juicio. Jesucristo dice: no juzguéis según las apariencias. Eso es lo que se prohíbe. Pero juzgar con justo juicio. La Biblia nos advierte de los falsos maestros. ¿Cómo vamos a juzgar si alguien es falso maestro si no juzgamos su enseñanza? La Biblia dice: por su fruto se conoce el árbol. ¿Cómo vamos a saber si el fruto de esa persona, si no juzgamos el fruto que está dando? Entonces, esto de el no juzguéis, que quieren tener mucho más amor que el mismo Jesucristo, que los apóstoles y que Dios, no es bíblico. Lo que nos manda es a prohibir a juzgar según las apariencias. A veces uno, por la apariencia, uno a veces puede llegar a malas conclusiones. Y eso es lo que prohíbe la Biblia. O a veces las intenciones del corazón. Pero sí estamos llamados a juzgar. Y en este momento, cuando Pablo y Bernabé ven que vienen estas personas que vienen de Judea, explico, de Judea, o sea, eran judíos, no eran romanos, no venían de Roma, venían de Jerusalén, y vienen aquí. Pablo no dice: wow, no, espérate, esto no, vamos a evitar toda contienda y a conservar la paz, todos somos hermanos, todos estamos predicando el mismo evangelio. No era el mismo evangelio. El evangelio que nosotros predicamos en la Biblia no es lo que predican los testigos de Jehová ni los mormones, ni el mismo catolicismo romano, ni el mismo evangelio de la prosperidad dentro de muchos protestantes. Y tenemos que estar claros. Y cuando vemos estas enseñanzas tenemos que denunciarlas. No con el fin de contender, no con el fin de humillar a nadie, no con el fin de mostrar que yo sé más que ellos. Por eso es que tenemos nosotros que inclusive escudriñar nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo hace poco hice un video sobre eso, porque hay personas que les gusta contender por amor a la contienda. Y eso ya es otra cosa. Personas que le andan buscando 5 patas al gato siempre, contendiendo por contender. Porque tienen que mostrar su conocimiento, porque les gusta humillar a otros. Esto lo vemos todo el tiempo en estas páginas de debate en Facebook. O sea que pueden ser a veces edificantes, pero otras veces la verdad que no. Porque vemos cómo se tratan las personas unos a otros. Y como vemos personas que simplemente escriben por humillar. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar. Si yo quiero corregir a un amigo católico romano, si yo quiero corregir a una persona, llámese testigo de Jehová o sea de otra denominación, el deseo mío es sacar a esa persona del error. No es humillarlo, no es simplemente decirle: mira, tú estás mal, hijo del diablo, mira, que si idólatra, que si esto, que si lo otro. No, o sea, es verdaderamente explicarle, mostrarle el error de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a mi denominación,
sino de acuerdo a la Escritura y tratar de ganar esa alma para Cristo, humanamente hablando, porque quien gana los corazones es el Espíritu Santo, pero es por medio de la palabra, no es simplemente una manera de expresarse. Pero volviendo aquí vemos como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, esto fue algo grande. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí una vez más me refiero a mis amigos católicos romanos. Note que ellos no fueron a Roma. Ellos no fueron a Roma para tratar esta cuestión. Ellos no fueron específicamente a Pedro para tratar esta cuestión. ¿A dónde fueron? Porque ¿dónde es que nace la iglesia? La iglesia no nace en Roma, la iglesia nace en Jerusalén. ¿Y dónde estaban los líderes? No el líder, no era Pedro, los líderes, los apóstoles en plural y los ancianos. Porque el gobierno de una iglesia debe de ser un gobierno plural, compuesto de ancianos. Ese es el patrón bíblico. Eso es lo que vemos que Pablo hace en las iglesias que funda. Lo que hace es establecer ancianos en plural. No dice establecer el anciano de cada iglesia, o el pastor, o el obispo, no, ancianos. Así era, ese es el patrón bíblico, que tristemente se fue perdiendo. Cuando vamos en el Nuevo Testamento, en las epístolas pastorales, 1, 2 Timoteo, Tito, vemos claramente que se usa obispo, que significa supervisor, pastor y anciano, los tres términos para referirse al mismo oficio. Eso no cambia hasta el segundo siglo, donde ya se empiezan a cambiar las cosas a medida que la iglesia empieza a copiar el gobierno de jerarquía romano, y entonces ya empieza a poner a los obispos aquí, donde ya había un obispo que estaba a cargo de ciertas congregaciones, donde estaban los pastores, quienes gobernaban junto con los ancianos. ¿Ve? Pero eso en el primer siglo, eso viene a cambiar ya después del segundo siglo. En el primer siglo no era así. Y el patrón bíblico no era así. Era un gobierno plural de ancianos. Tristemente eso se ha perdido. Y hoy que tenemos un pastor en muchos sitios que prácticamente es como el presidente de una compañía como si fuera un dictador. Y la familia son los que están, los que siguen ahí en poder, o sus amigos, o como en muchas iglesias bautistas donde tenemos el patrón de un pastor con un grupo de diáconos gobernando. Entonces ese no es el patrón bíblico, porque los diáconos no están llamados a gobernar, los diáconos están llamados a servir. O sea, fíjate que del diácono no se requiere que tiene que ser apto para enseñar. Puede serlo y puede predicar. O sea, lo vemos en Felipe. Pero no es un requisito. Para los ancianos sí es un requisito el que ellos puedan enseñar. Porque están llamados a eso y gobernar. Ese es el patrón bíblico. Y no es un pastor y copastor, no son un grupo de ancianos. Eso evitaría mucho los problemas que tenemos hoy en las iglesias evangélicas. Como dije, eliminaría el tener muchos dictadores, eliminaría el tener a veces un pastor que es un hombre de Dios, que ama la obra de Dios, pero está quemado porque es el hombre orquesta. Tiene que predicar, tiene que a veces ir a poner las sillas en la iglesia, tiene que dar consejería, tiene que hacer 20,000 cosas, tiene que estudiar, tiene que alimentarse para él, muchos tienen una familia, las cuales descuidan. ¿Y todo esto por qué? Pues porque está un hombre tratando de hacer un trabajo que fue designado para un grupo de hombres. Entonces tenemos ese problema, donde entonces muchos pastores terminan quemados, como decimos, retirándose antes de tiempo, causando estragos en sus propias familias, y como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces no pueden hacer las labores que de verdad tienen que hacer. En otros casos, pues ponen simplemente lo que son los diáconos a gobernar, pero ahí tienen otro problema que vemos mucho en las iglesias bautistas, lo cual yo no soy bautista, pero cuando ponen diáconos, entonces yo personalmente creo que la Biblia sí permite diaconisas. Pero el problema es que si tú tienes los diáconos ocupando el lugar de los ancianos, gobernando con el pastor, ahora tú no puedes ordenar al ministerio diaconisa.
porque las tendría gobernando. Entonces en este caso por eso hay iglesias que no permiten las diaconisas. Pero no es porque no puedan ser diaconisas, simplemente porque entonces tendrían que estar gobernando. Pero es que los diáconos no se llamaron a gobernar. Y esto lo vemos en muchas iglesias. Entonces tienes el pastor con un grupo de diáconos gobernando. Entonces, ¿quién sirve las mesas? Ah, bueno, pues los ujieres. Un embeleco que no aparece en la Biblia. O sea, entonces, vemos, a ver, y no quiero también que me vean como, uy, pero que todo lo critica, no, pero, y no estoy diciendo que estén en pecado por esto, pero no es bíblico. Pero es que una vez que uno falla en algo, entonces uno tiene que seguir. Es como decir, tú mientes, entonces vas a tener que decir otra mentira para cubrir la primera. Y mejor que tengas buena memoria. Entonces lo mismo pasa cuando nos salimos en algo de la palabra de Dios, es que va a causar, por otro lado, vamos a tener que procurar arreglar esto que hicimos mal por no seguir las instrucciones bíblicas. Y eso es lo que estamos viendo hoy en muchas iglesias. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que, en este caso, que es a lo que se refiere aquí, el tema que estamos tratando en Gálatas, donde vamos a volver, se refiere a que cuando surgió esta discusión no pequeña por defender la doctrina, algo que estaba atacando el corazón del evangelio. Y aquí también tenemos que hacer ciertas distinciones. Nosotros podemos tener diferencias, y yo tengo mis serias convicciones en cuanto a ciertos dones espirituales, en cuanto a escatología, podemos, en cuanto a si la salvación se pierde o no, podemos tener serias diferencias y las tenemos entre hermanos. A la misma vez no son diferencias que salvan o que pierden. No son diferencias que atacan el corazón del evangelio. Si usted cree en un rapto antes de la tribulación o después de la tribulación, eso no lo salva ni lo pierde ni lo hace más santo ni menos santo. Cristo va a venir cuando ya él ha determinado. No se va a ajustar a la escatología de ninguno de nosotros. ¿Significa que la escatología no es importante? No, es de suma importancia. De hecho, el evangelio está basado en escatología. Porque la salvación, somos salvos ahora, pero estamos esperando cuando vamos a morir, la resurrección de los muertos, y estamos esperando la segunda venida de Cristo. Todo eso es escatología. Y tenemos que estar firmes en eso. O sea, una de las verdades fundamentales es el regreso de Jesucristo. Lo que no es verdad fundamental es el cómo y el cuándo. Entonces nosotros podemos seguir llamando hermanos a personas que, aunque tengan diferencia en cuanto a esto, que si cree que hay ciertos dones para hoy, que hay ciertos dones que cesaron, que si Cristo viene antes o después de la tribulación, esto no salva ni pierde. Podemos todavía considerar hermano a estas personas. Ahora, si alguien viene y dice, no, yo no creo que Cristo venga, o yo no creo que Jesucristo nació de una virgen, o yo no creo en la deidad de Jesucristo, o yo creo que uno también se puede salvar haciendo obras más la fe. Ya eso es otro evangelio, y ahí hay que pararse firme, que fue lo que hicieron Pablo y Bernabé cuando vinieron y dijeron, bueno, tienen que circuncidarse, tienen que, en otras palabras, hacerse judíos primero para que entonces ustedes puedan recibir el Mesías de los judíos. Y ahí Pablo y Bernabé se pararon firmes. Y el creyente tiene que pararse firme en estas cosas no se pueden comprometer. Ahora, volviendo otra vez a Gálatas 2:1, ya vimos donde dice, después pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Ya vemos el motivo, lo vimos en Hechos 15, llevando también a Tito. Bernabé, quiero leerle aquí brevemente lo que dice de Bernabé. Bernabé significa hijo de la profecía. Era descendiente de la diáspora judía de Chipre, o sea, de los judíos que vivían fuera de Jerusalén, igual que el mismo apóstol Pablo. Igual que hoy en día, aunque muchos lo ignoran, la mayoría de los judíos no viven en Israel. La mayoría de los judíos siguen viviendo en las afueras. Y dicho, un miedo que ahora están teniendo los judíos que viven afuera es que se cree un antisemitismo por la situación que está ocurriendo ahora en Israel. O sea, en la franja de Gaza. Esto no le está haciendo ningún bien a los judíos que viven afuera, que, repito, son la mayoría. De hecho, desde que los judíos regresan
en tiempos, cuando regresan después que son cautivos en Babilonia, cuando ese grupo de judíos regresa, es una minoría. O sea, ya no vuelven a ser el reino que habían sido antes. No son independientes, siempre están bajo el yugo de una gran potencia. En tiempos de Jesús estaban bajo Roma, ¿no? Y no vuelven a ser lo que eran, no vuelven a tener la gloria que tuvieron en los tiempos de David y Salomón. No regresaron a esa gloria ni a esa independencia. Y siempre la mayoría de los judíos han vivido fuera de lo que es la tierra de Jerusalén, igual que hoy en día. Y entonces Bernabé, al igual que Pablo, por eso dominaban también el griego y por eso caía también de que ellos fueran enviados a predicar a los gentiles. Dice, significa hijo de profecía, descendiente de la diáspora judía de Chipre. Su verdadero nombre era José, tocayo mío. Probablemente era uno de los profetas cristianos dotados del Espíritu. Los Gálatas deben haber oído hablar de él como hombre importante. Había sido de los primeros en acudir a la comunidad primitiva de Jerusalén y fue enviado a la ciudad cosmopolita de Antioquía, que acuérdense que después de Jerusalén la segunda ciudad de importancia en cuanto al cristianismo era Antioquía, no era Roma. Seguimos y sigo insistiendo en esto, porque esto tumba la misma Biblia y después un poco de conocimiento de la historia de la iglesia tumba esto de que la iglesia viene de Roma, o que la iglesia es fundada en Roma, o sea, que Roma tiene una importancia por encima. Todavía en tiempos de Constantino, un poquito de historia, todavía en tiempos de Constantino, cuando se lleva a cabo este primer concilio, el obispo, o sea, el concilio de Nicea, el obispo de Roma no estaba por encima de más nadie. O sea, cualquiera que se moleste en investigar, en leer, en que miren la misma historia de la iglesia de Eusebio que escribió, que fue contemporáneo de eso, el obispo de Roma no tenía ninguna potestad ni ninguna importancia por encima de los demás obispos. O sea que esto es a medida que van pasando los años y los siglos que empiezan a reclamar esto, ¿no? Pero vemos, volviendo otra vez aquí atrás, dice que fue enviado a la ciudad cosmopolita de Antioquía como hombre de confianza. Fue Bernabé quien llevó hacia allá a Pablo y la acompañó en el primer viaje misionero, como vemos en Hechos 4:36. Y en el capítulo de Hechos 11, 22 y 25. Bernabé procedía pues del mismo medio que Pablo. Ambos, como judíos de la diáspora, estaban especialmente preparados ya por su origen para misionar entre los gentiles. Ahora, vemos aquí, volviendo otra vez a Gálatas, que dice que subió cuando fue a Jerusalén con Bernabé, llevando también, dice él, también llevando conmigo a Tito. Ahora bien, Bernabé era judío, Tito era gentil. La combinación perfecta, o sea, estaba llevando a un judío y a un gentil. Creo que tengo un comentario aquí de mi amigo Martín Lutero, déjame ver. Dice, no subió solo, dice Martín Lutero, sino con Bernabé y Tito, quienes por ser de distinto origen eran sumamente indicados para servir de testigos. De este modo, Pablo quería contrarrestar la opinión de que él actuaba de una manera cuando estaba presente y de otra cuando estaba ausente. En efecto, de favorecer demasiado a los judíos lo delataría el pagano Tito. De inclinarse excesivamente al lado de los gentiles se le opondría el judío Bernabé. Por este motivo llevó consigo a estos dos y se valió de ambos como testigos. Así que es importante. Ahora, Tito era completamente gentil. Era completamente gentil. Y mire lo que aquí en Hechos quiero comentar algo, porque como vamos a ver el versículo 2 y 3, dice, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación que él recibió, aparte de que se confirmó
con lo que dijeron los líderes cuando vemos que en Hechos 15 fue enviado a Jerusalén. Ahora quiero, antes de que, rapidito sin salirme del tema, hoy en día no necesitamos nuevas revelaciones. Tenemos la palabra de Dios, todo lo que tenemos. Alguien dirá, ya otro más que está callando a Dios, que cree que Dios no puede hablar hoy. Bueno, si tú consideras que la palabra de Dios no es Dios hablando, pues entonces puedes decir entonces que sí, que Dios no está hablando hoy. Pero Dios habla por medio de su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra por medio de su palabra. Todo lo que nosotros necesitamos, como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, está en la Escritura. Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser exhortados, está en la Escritura. No necesitamos nuevas revelaciones. Todas las sectas que tenemos hoy en día, desde los testigos de Jehová, desde los mormones, desde el falso evangelio de la prosperidad dentro de las iglesias evangélicas, desde los dictadores, desde los autoproclamados apóstoles, todos vienen con nuevas revelaciones. Toditos dicen, Dios me habló, Dios me dijo, y personas siguiendo a estas personas. Si se dejaran llevar simplemente por la Escritura, no existirían estas sectas, no existirían. Entonces, uno de los grandes peligros que tenemos dentro de los evangélicos es este movimiento de Dios me habló, Dios me dijo. Porque si Dios te habló, entonces no cuestiones, porque no cuestiones al ungido de Dios. Y muchos no se atreven porque han puesto al pastor o al llamado ungido de Dios en un pedestal. Y están en la misma idolatría de los que tienen estatuas de María o de San Lázaro o de San Judas. Idolatría es idolatría, como los que tienen una excesiva idolatría, lo que es con la nación de Israel, que han hecho de ellos su becerro de oro. O sea, idolatría es idolatría. A veces los católicos vienen y dicen, bueno, sí, pero ¿y los que adoran a los pastores? Es verdad, hay idólatras en las iglesias que siguen a pastores a ciegas. No, el deber de nosotros es todo lo que el pastor diga, examinarlo a la luz de la palabra de Dios, como hacían los hermanos de Berea. Que cuando Pablo estaba predicándole, ellos examinaban la Escritura a ver si estaba acorde con lo que dice la Escritura. Esa es la responsabilidad de cada uno de los que están aquí, de los que me están oyendo por medio del video. Es responsabilidad de cada uno. No es simplemente decir amén o tragarse a ciegas, o simplemente porque esto fue lo que a mí me enseñaron, seguir la tradición. No, es lo que dice la Escritura. Tenemos que estar... Una cosa que a mí me llama la atención rápido en esto es que hoy en día se usa la palabra religión o religioso en un término negativo. No, lo mío no es religión, es relación con Cristo. O esto lo veo yo a cada rato en los Facebook y en las redes sociales. Los religiosos, esto para los religiosos. Y es que están tomando religiosos como fariseos. Y no necesariamente es lo mismo. Sí, un religioso puede ser fariseo, pero el cristianismo sí es religión y es la religión verdadera. Y eso lo vemos en Santiago, cuando habla de la religión verdadera. Pero como diría del siglo XX, a mediados del siglo XX para acá, cualquiera aquí que me esté escuchando, aquí presente o por medio del video, que haya leído lo que son los puritanos, que haya leído un John Owens, que haya leído un Jonathan Edwards, que haya leído un George Whitefield, que haya releído los mismos reformadores como Calvino o Lutero, va a ver que ellos usaban constantemente la palabra religión y religioso de una manera positiva. Pero no sé, tal vez del siglo XX en adelante para acá, empezó a dársele un término negativo. Entonces hoy vemos que montones de cristianos evangélicos nacen y dicen, no, yo no soy religioso, yo soy cristiano. Bueno, es que el cristiano es religioso, pero está en la religión correcta. Entonces está la religión verdadera y las falsas religiones. Pero eso no significa que no haya religión verdadera. ¿Por qué menciono esto? Para que vea cuando empezamos simplemente a dejarnos llevar por la corriente y a repetir como papagayo, porque es lo que oímos, porque es lo que nos enseñaron, pero no escudriñamos ni en la Biblia ni en la historia. Entonces caemos en lo que tanto criticamos de nuestros amigos católicos. Caemos en lo mismo. O peor, porque algunos, en el caso de los evangélicos, reclaman leer más la Biblia que los amigos católicos, aunque yo sinceramente en muchos casos lo dudo. En muchos casos simplemente hay que ver el conocimiento del evangélico promedio, que no sabe ni dónde está parado. Lo coge un testigo de Jehová, lo coge un mormón y le da contra el piso, y el cristiano a huir, como dicen, a salir corriendo, porque no puede hacerle frente. Ahora, volvemos otra vez.
quiero hablar dice, subí en versículo 2, pero subí según una revelación. Ya expliqué, hoy en día no necesitamos nuevas revelaciones. Todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Así que eso de que, mira, siervo, tengo un mensaje para ti de parte de Dios, dime el capítulo y el versículo en la Biblia. No me venga a mí que si te metiste un plato de arroz y habichuela anoche, o sabe Dios qué más, y sabe con lo que saliste soñando, y ahora me vienes a decir a mí que tienes una revelación de Dios. Lo que probablemente tuviste una mala indigestión y ahora vienes con eso. Ahora, y les expuse el evangelio, pero subí según una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, todos los líderes de Jerusalén, pero lo hice en privado a los que figuraban como dirigentes, a lo que dije ahorita, no al dirigente, no a Pedro, sino a los que figuraban como dirigentes, porque era un gobierno plural el que había en Jerusalén. Y dice, no sea que yo esté corriendo o haya corrido en vano, mas ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Tito era uno de los principales colaboradores del apóstol Pablo. Cuando vemos las tres, lo que se llaman las tres epístolas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, vemos que, o sea, a Tito se le dan instrucciones de cómo liderar la iglesia y de cómo poner anciano y de cómo corregir ciertas falsas enseñanzas. Con todo eso, Tito dice claramente que él no había sido obligado a circuncidarse. No se le dijo, bueno, Tito, tú vas a ser un líder de la iglesia, así que yo te voy a enviar aquí y allá, así que tú tienes que circuncidarse para que te acepten. No, él dice, con todo eso no fue obligado a circuncidarse. Ahora bien, quiero hacer una breve diferencia porque es importante y tal vez uno de los que leen un poquito más me va a decir, pero a Timoteo sí lo circuncidó. A Timoteo sí lo circuncidó. Eso está, si vamos a Hechos 16, versículo 3, dice, quiso Pablo que o sea, refiriéndose a Timoteo, fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y entonces alguien dirá, espérate, pero entonces aquí Pablo se está contradiciendo. ¿Cómo es que circuncida a Timoteo y entonces acá no circuncida a Tito? Simple. La madre de Timoteo era judía y el papá era griego y la abuela, o sea, por parte de la descendencia materna era judía. El papá es el que era griego. Así que por eso en ese caso, para no serle de tropiezo a los judíos, y es lo que vamos a ver ahora, Pablo le circuncidó a Timoteo. En el caso de Tito, no, porque Tito era completamente griego, gentil. ¿Ves? Y ahí vemos lo que dice, y eso lo vemos si vamos ahí mismo a Hechos 16:1, vamos a ver que la madre de Timoteo era judía. De hecho, la madre y la abuela fueron las que lo instruyeron en la escritura desde pequeño. Ahora, 1 Corintios 9, 20, 21, dice Pablo, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Qué es lo que explicar esto? Porque este versículo lo han malinterpretado muchísimo. Yo veo personas hoy en día que dicen, bueno, tenemos que para atraer la juventud, vestir bien moderno, vamos a poner música así como del mundo, pero con letra cristiana, vamos a hacer drama, porque mira, Pablo dice ahí que él se adaptaba. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que es la cultura para atraer las personas. Eso no es lo que está diciendo ese versículo. Aquí Pablo, y cuando predicamos acerca de 1 de Corintios completo en su contexto, Pablo lo que está hablando es de no ser tropiezo. Entonces Pablo se adaptaba a lo que era cuando él iba a los judíos. A ver, se lo pongo de una manera. Si usted va a ir a predicarle a un musulmán, sería muy insensato que usted vaya con un chicharrón de puerco a predicarle a ese musulmán. Es que ya ahí se trancó las puertas.
¿Es pecado que usted se coma el chicharrón de puerco? No. Pero si usted se quiere ganar a esa persona que no es creyente y usted le quiere hablar el evangelio, usted no va a entrar con algo que sabe que le va a hacer de tropiezo porque ya automáticamente esa persona lo va a rechazar. Entonces usted va y no va con el chicharrón, ni con el jamón, ni con nada de eso que le puede ser de tropiezo. ¿Ve? Entonces eso es lo que se refiere Pablo aquí. O sea, Pablo estaba, hay creyentes que dicen, bueno, no, es mi libertad en Cristo y no me importa. Y no me importa. Aunque pueda ser de tropiezo. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Cuando Pablo iba a ministrarle a los judíos no creyentes, porque hay que dejarlo claro, cuando Pablo iba a ministrarle a los judíos no creyentes, o sea, no cristianos, él procuraba no hacer algo que le fuera a servir de tropiezo, sino que él pudiera entrar y predicar el evangelio. Igual cuando iba a los gentiles. O sea, no es que él se estaba adaptando a la cultura y hacer cualquier cosa comprometiendo el evangelio como hacen hoy en día. Que en vez de creer que el evangelio, presentarle el evangelio solamente tiene poder para transformar los corazones, creemos que no, que con la música. Que si ponemos música, ritmo reggaetón, pero con letra cristiana, así nos vamos a ganar la juventud. No. Métodos mundanos van a traer personas mundanas. Y eso es lo que vemos en muchas de las iglesias hoy en día. En la iglesia que estaba yo anteriormente, estaba trabajando con los jóvenes y esos jóvenes estaban muy activos y creciendo mucho y yo lo estaba haciendo como llevándoles pizza, llevándole esto, sacando, no, predicándole la palabra. Predicándole la palabra. O sea, el poder, confiando en el poder de la palabra. Ahora, la palabra no son mis ideas, ni mis sueños, ni mis embelecos, sino la palabra. Y eso es a lo que se refiere. Entonces, por eso en ese sentido, cuando Pablo fue a los judíos, a Jerusalén, con Timoteo, que todos sabían que de parte de la madre venía de descendencia judía, y entonces le iba a hacer de tropiezo que un judío no se hubiese circuncidado, entonces Pablo le dijo, circuncídate. Pero en el caso de Tito, que era un gentil, un griego completo, no. Porque entonces hubiese estado contradiciendo lo que él mismo estaba enseñando aquí. O sea, tú no te tienes que hacer judío para ser cristiano. En el caso de Timoteo, él era judío ya. Pero en el caso de Tito no. Entonces es importante dejarle esta aclaración. Por eso es que vemos en Primera de Corintios, en ese contexto, que dice Pablo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y aquí tengo que explicar brevemente este versículo también, porque otros lo sacan del contexto para decir, mira, tú ves que está la iglesia de Dios y están el pueblo judío y están los gentiles. Entonces sí, Dios tiene dos pueblos, el pueblo judío y Dios tiene la iglesia y ahí están separados. Nuevamente, saliéndose del contexto, porque cuando vemos el contexto es en lo que venimos explicando. Pablo no quería hacer de tropiezo. Nosotros tenemos que procurar, y en Corintio, el tema de Corintio es uno renunciar a sus derechos por no ser de tropiezo al evangelio. O sea, hay cosas que no son pecado en sí, pero a lo mejor pueden serle de tropiezo a una persona. Por ejemplo, si yo voy a una persona que salió, Dios rescató del alcoholismo, o una persona que es alcohólica, y yo voy a hablarle el evangelio de Dios, y lo invito a una cena, o lo invito a mi casa, y yo tengo una botella de vino al lado, pues le voy a hacer de tropiezo a esa persona. Pero es que yo tengo libertad en Cristo, la Biblia no prohíbe el vino, ¿cierto? La Biblia no prohíbe el vino, la Biblia prohíbe el emborracharse. Entonces yo tengo libertad en vino para tomarme mi copa de vino. Pero yo por amor a esa persona que sé que es débil en la fe, a lo mejor le va a hacer del tropiezo, a lo mejor si es una persona alcohólica, al verme con el vino se va a querer él también darse su trago y emborracharse. Entonces yo debo de cohibirme de mi libertad en Cristo por amor a esa persona. Ahora, yo sé de personas que dirán, no, es que esa es una persona inmadura. Yo tengo fe, yo sé la palabra, así que yo me tomo vivir y problema de ese ignorante. Bueno, esa no es la actitud de un cristiano, ni es la actitud de una persona madura. Podrás tener cierto conocimiento teológico, pero eres un inmaduro y un bebé en la fe. A lo mejor hasta más del que estás criticando. Y eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. Y eso es lo que vemos aquí cuando vemos que Pablo dice, no seáis tropiezos ni a judíos. Tenemos que ver que está hablando aquí de ministrarles a judíos no creyentes y gentiles.
porque en tal caso entonces, si vamos a decir que esto está hablando de todos creyentes, pues tendríamos que decir que Dios tiene un grupo de judíos, otro de gentiles y entonces acá la iglesia de Dios. Completamente antibíblico. Cuando Pablo enseña, como vamos a ver más adelante en Gálatas, que ya no hay judío ni gentil, sino que somos todos unos en Cristo. Así que este versículo no está explicando, como dicen algunos amigos dispensacionalistas, de que enseña que hay un Israel aparte de la iglesia. No, no hay plan para Israel fuera de la iglesia. No lo hay. Hay un remanente judío que Dios no ha olvidado, que van a ser salvos por gracia y van a ser injertados a la iglesia, el verdadero Israel de Dios. Ahora, cuando dice aquí no se hay tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, ya lo expliqué, entonces se refiere, no seamos de tropiezo a los judíos, no seamos de tropiezo a los gentiles y tampoco le seamos de tropiezo a los que ya están en la iglesia de Dios. Eso es lo que se refiere. Ahora sí, volvemos otra vez a, ya estoy teniendo duda que termine esto. Volvemos otra vez al versículo 4 ahora, que es el título de este pasaje y todavía no he entrado, el título de este sermón. Dice, y fue por causa, después que dice con todo y ser griego no fue obligado, con todo y ser griego, mas ni aun Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y fue por causa de los falsos hermanos, infiltrados solapadamente, que habían entrado para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio sea salvaguardada para vosotros. Y es aquí el tema de hoy, los falsos hermanos. Vea que Pablo dice, ¿y por causa de qué? De falsos hermanos. Que infiltrados, oiga bien, nadie entra diciendo, soy un falso maestro, soy un falso pastor y lo tengo, mira, falso pastor, falso hermano. Mi identificación de falso hermano. Mira, aquí las credenciales de falso, de hereje y de apóstata. Nadie entra así en la iglesia. Por eso, mira como dice que entraron solapadamente. Solapadamente yo busqué la definición, dice encubriendo. O sea, encubriendo. Estas personas entraron encubriendo, con cautela o ficción, disimulando. O sea, encubiertamente. Así es que entran. Y ya no voy a buscar las citas porque ya lo he citado anteriormente. Pero en Hechos 20, Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, les advierte que dice que iban a entrar a sí mismos encubiertamente falsos maestros. Y va más aún, dicen, hablándole a los líderes de la iglesia, y de entre ustedes mismos se levantarán personas que no van a perdonar el rebaño. Así que hay una advertencia. Por eso es que todo, llámese iglesia católica romana, llámese iglesia evangélica, llámese testigo de Jehová, llámese lo que se llame. Toditos pueden decir, bueno, trazamos nuestro origen a la iglesia primitiva. Pero claro que lo pueden. Si de alguna manera tú crees que Jesucristo es el Mesías, si de alguna manera tú crees que Jesucristo está relacionado con la salvación, si de alguna manera tú crees que Jesucristo murió por los pecados, tú puedes trazar tu enseñanza a la iglesia primitiva. No significa que eso que ha evolucionado y que han entrado falsas enseñanzas siga siendo todavía la enseñanza de la iglesia primitiva, porque es que Pablo lo advirtió en Efeso. Van a entrar él advierte en los postreros días. Van a entrar doctrinas de demonios que van a ¿qué? A prohibir casarse. ¿Suena familiar? Pues es una doctrina de demonios. Prohibir casarse aún a los clérigos es doctrina de demonios. Pablo lo advierte. Y prohibirán consumir ciertos alimentos que los cuales Dios creó. Esto era algo que hacían los judaizantes. Esto es algo que hacen hoy en día los llamados adventistas. Es algo que hacen los llamados personas de raíces hebreas, los falsos los judaizantes modernos, que dicen que no puedes comer cerdo, que no puedes comer esto, que no puedes comer lo otro. Bueno, yo no como cerdo, lo he dicho un montón de veces, porque me cae mal la carne de cerdo. Creo que es muy dañina, pero no por motivos religiosos. Entonces vemos hoy en día que hay muchas personas que llevan estas cosas a cabo. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Son falsos hermanos. Mi hermano,
El peligro más grande en la iglesia nunca ha venido de afuera, porque de afuera usted lo identifica. El peligro más grande viene de adentro. Todas las advertencias, comenzando por nuestro Señor Jesucristo, es acerca de los falsos maestros, de los lobos rapaces, de los falsos hermanos que entran encubiertamente. Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos, por eso tenemos que examinar la enseñanza. No es que yo me crié en la religión tradicional y siempre he sido esto y lo otro. No, estamos hablando de tu alma. ¿De dónde vas a pasar la eternidad y te la vas a jugar por una tradición? Porque eso es lo que te enseñaron, porque es lo que conoces desde muchacho. O porque es lo que un pastor te enseña. No, estamos hablando de la eternidad del alma, de dónde vamos a pasar la eternidad. Estamos llamados a escudriñar. No va a haber segundas oportunidades una vez que la muerte nos sorprenda. Y hay falsos maestros y hay falsos hermanos. Y una de las cosas que más daño han hecho al evangelio son los falsos hermanos. No solamente falsos maestros con falsas enseñanzas que tenemos que juzgar, sino falsos hermanos que están dando muy mal testimonio. Hay montones de personas hoy en día, probablemente me están escuchando hoy, que no quieren saber de una iglesia cristiana. ¿Por qué? Por los golpes, por las cosas que han pasado dentro de las iglesias. ¿Por qué? Por muchos de estos falsos hermanos, porque el mismo Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mis hermanos, cuando nosotros nos podemos a pensar, a Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué fue lo que él respondió? Sí. Ancha es la puerta que conduce a la perdición y muchos son los que van por ella. Pero estrecho el camino que conduce a la salvación y pocos son los que la hallan. Jesucristo mismo dijo, muchos son llamados. Y yo creo que muchas de nuestras congregaciones hoy en día están llenas de llamados, pero de pocos escogidos. Y solamente vale, y aquí yo no, mira, nadie vive la vida cristiana perfecta. Aquí no quiero tampoco que me acusen de legalista. Pero a la misma vez la conducta que uno ve dentro del llamado pueblo cristiano deja mucho que desear. Y la Biblia es clara. Por ejemplo, la Biblia dice que los que practican tales cosas, refiriéndose a la mentira, a la fornicación, al adulterio, a la homosexualidad, dice claramente los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es que vemos dentro del llamado pueblo cristiano personas practicando estas cosas. Una persona recién convertida o que está entrando en los caminos del Señor. A lo mejor no ha llegado a la conversión, pero el Señor está obrando con esa persona. Y llega y de repente ve que el pastor o el diácono se fue con la corista que es esposa de otro diácono de un hermano ahí. O de repente ve que el pastor tuvo que renunciar porque se tumbó todo el dinero de la iglesia. Señores, estas cosas están sucediendo y son una realidad. O sea, personas que aplastan a alguien dentro de las iglesias que procuran romper los matrimonios. Nosotros mismos fuimos testigos de eso. Personas que tratan de romper matrimonios dentro de las iglesias. Sea con chisme, con murmuraciones. Haciendo daño. Y sirven de tropiezo estas personas. ¿Puede un verdadero cristiano hacer eso? Puede caer en eso. Pero es que muchos de los que hacen esto no son cristianos. Son personas que se identifican como cristianos, personas autoengañadas. Y antes que alguien me venga, ay, pero pastor, es que la iglesia es un hospital. Caramba, un hospital donde se supone que se va la gente a sanar. Pero un hospital donde todo el mundo que entra sigue la misma enfermedad y nadie se cura. Óigame, eso es lo que es un matasano. O sea, ¿quién va a ir a un hospital así? Claro, la iglesia está llena de pecadores arrepentidos. No a pecadores que siguen viviendo como siempre. Siempre fui chismoso y sigo siendo chismoso. El que fue mujeriego siempre sigue siendo mujeriego y dándoselas de playboy con cuanta hermanita se le cruza por medio. No, pero ¿qué es esto? El que es avaro sigue haciendo trampa. No. Y tenemos que estar claros, y esto, inclusive cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual, muchas personas automáticamente en una iglesia piensan que todo el mundo que está es cristiano.
Y allá viene la hermanita y vio a este varón que se identifica como cristiano en la iglesia y no mide el fruto y no lo conoce bien y rápido, no, si está en la iglesia es cristiano. No, señor. Hay muchos caimanes que entran a la iglesia para eso mismo, a buscar las hermanitas estas, porque dicen, no, esas cristianistas así que tú sabes, son buenas y son de su casa y eso. Y entran muchos lobos y muchos caimanes a cazar esas hermanitas. Y lo mismo también hay mujeres que dicen, no, me hace falta un hombre así cristiano. Un hombre tranquilo, no un mujeriego, ni un borrachón, ni un vicioso. Y allá va y cogieron al cristianito y allá lo embabucaron, le tiraron el anzuelo y lo mordió. Y después cuando se casan es otro cantar. Porque no todo el mundo, tampoco simplemente porque una persona va a la iglesia, puedes hacer negocios o confiarle un negocio ciegamente, como pasa. ¿Cuántos supuestos mecánicos cristianos, o sea, cuántos mecánicos supuestamente cristianos entran a la iglesia son los peores que te hacen el trabajo? O personas que trabajan en construcción, los llama, plomero, lo que sea, que te hagan un trabajo tú confiando y te hacen una porquería peor que el incrédulo. Y tienen menos palabra que el incrédulo. ¿Por qué? Porque no hay muchos falsos hermanos. Muchos falsos hermanos. Jesucristo dijo, por su fruto se conoce el árbol, no por lo que afirme él, no por el conocimiento que tenga, no por el puesto que tenga en la iglesia. Porque podemos, si tenemos conocimiento y ese conocimiento no lo aplicamos, simplemente sirve para condenarnos más. Así que estamos llamados a estudiar, pero eso que estudiamos, esa palabra tenemos que aplicarla. Y ese es el gran dolor y la gran molestia que siento yo dentro de la iglesia evangélica hoy en día. Y es que en pocos púlpitos, y lo digo, en pocos púlpitos hoy en día se predica un evangelio que cambie vidas. Un evangelio que se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Se puede hablar mucho de la doctrina de la gracia, se puede hablar mucho de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la seguridad de la salvación, de la elección incondicional y todo esto. Pero nunca se corrige el pecado. Nunca se exhorta, nunca se redarguye. Y las personas, amén, 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 amén. Y mucha supuesta teología. Y es importante la teología, pero esa teología hay que aplicarla al diario vivir. Y el problema es que hoy en día, y conste que no estoy hablando aquí de falsas iglesias del evangelio y la prosperidad. Estoy hablando de iglesias, llámense bautistas, iglesias, llámense bautistas reformadas, predicadores, llámense presbiterianos o bautistas particulares, calvinistas reformados. Estoy ya hablando por la propia línea mía, donde son pocos los predicadores que predican como predicaba un Juan Calvino, que predica como predicaba un George Whitefield, un Jonathan Edwards. No, hoy en día estamos en la gracia y no te esfuerces y todo esto. Y el que hace una semana que no le habla a su esposa fue hoy al domingo a la iglesia y salió sin hablarle y lo más tranquilo diciendo amén porque se habló de la seguridad de la salvación. Y de la salvación inmerecida. Y todo esto está bien. Pero si yo voy a hablar de la seguridad de la salvación, la cual creo en la seguridad de la salvación, yo voy a hablar también del peligro del autoengaño. Y que no todo el mundo tiene por qué sentirse seguro en la salvación. Porque si el fruto que tú das no va de acuerdo a lo que dice la Escritura, usted no tiene por qué sentirse seguro de ninguna salvación. A mí me acusaron de esto en la otra iglesia. Ay, por culpa del pastor, está dudando de su salvación. Bueno, si duda y si me ve, pues duda y arrepiéntete. Sí, no solamente es que dudes, es que te arrepientes porque a lo mejor Dios te está hablando a ti. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? No, es que por nada puedes poner en duda tu salvación. Pero ¿cómo que no? Y por eso las iglesias están llenas hoy de autoengañados, de personas que piensan que son lo que no son, de personas que piensan que van a donde no van, personas autoengañadas, que creen que son salvos cuando no lo son, que creen que cada día están más cerca a la gloria de Dios cuando cada día están más cerca del infierno. Esa es la realidad en gran parte de las iglesias evangélicas hoy en día. Llámese pentecostal, a lo mejor porque brinca, salta, habla en lengua, qué espiritual eres, pero así mismo como habla en lengua, tiene la lengua así de larga que como decía mi abuelita, el día que se muera tienen que hacer dos cajas para enterrarlo, una para él y otro para la lengua. Pues así muchas personas dentro, pero se juzgan espirituales porque brincan, saltan y hablan en lengua. En otras vamos a decir, no está atacando a los pentecostales. No, vamos a hablar de los reformados y los bautistas. Pues no hacen eso, pero creen que por su mucho conocimiento, aunque no se lo aplican en el diario vivir, ya son salvos.
No, es que la Biblia no dice que por el conocimiento lo conocerá, ni por el hablar en lengua, ni por los dones, ni por lo que bien hable, ni por lo bien enseñe. Dice, por su fruto se conoce el árbol. Y por eso es que yo sigo insistiendo. Y podrán decir, ay, pero es que se repite mucho en lo mismo y sigue insistiendo domingo tras domingo de que autoengañado y que si se pierde y eso, es que hay que hacerlo. Pedro dijo, yo no me canso de repetirle las mismas cosas. Es que no hay nada nuevo que hablar. Es insistir. Si fuera así, uno lee la Biblia una vez ya y se acabó. Ya yo leí la Biblia, como dicen gente, no, yo me leí la Biblia completa. ¿Y cuántas veces más las ha leído? No, yo no sé cuántas veces yo me he leído la Biblia completa. Y comienzo otra vez por el Nuevo Testamento y comienzo otra vez por el Antiguo Testamento y busco libros de estudio y busco comentarios, aparte de lo que tengo que preparar para estudiar. Porque cada vez que leo, Dios me revela algo más. Cuando escucho un predicador, yo he escuchado predicadores de sermones que yo mismo he traído y escucho otro predicador y digo, guau, yo no vi eso. Yo no vi eso. Y me ministra de una manera porque Dios tocó ese, no que trajo una revelación nueva, sino que a lo mejor hizo un énfasis en lo cual yo no había hecho o que yo no había visto. Por eso tenemos comentarios bíblicos, tenemos maestros, tenemos predicadores y todo esto. Pero en fin, tenemos que cuidarnos mucho de los falsos hermanos. Tal vez hay personas que me están hiriendo, que están viendo, que están heridas, que no quieren saber de congregarse en una iglesia por los golpes que han recibido, llámense de líderes de la iglesia, por unos supuestos hermanos. Déjenme decirles, muchas de estas personas son infiltradas de Satanás, que están para eso mismo, para exponer en vituperio el nombre de Cristo, para hacer daño a la iglesia de Dios. Y la mejor manera es hacerlo desde adentro. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora dentro de la iglesia? Pues ahora tenemos supuestos cristianos y supuestas iglesias evangélicas, la anglicana, algunas presbiterianas, metodistas, y alguna que otra por ahí pentecostal y alguna bautista independiente que están aceptando ahora el matrimonio gay y están poniendo líderes transgénero, homosexuales abiertamente porque Dios es amor. Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Y estas personas están ahora escribiendo libros, se están metiendo dentro de editoriales tan respetados como el editorial CLIE, donde ya están sacando libros promoviendo este tipo de cosas. Donde dicen que Jesucristo y el apóstol Juan tenían una relación homosexual. Eso en un libro de CLIE. De CLIE. Los que saben de aquí de libros y de editoriales cristianas saben que era uno de las editoriales más respetadas, que uno podía coger prácticamente cualquier libro de CLIE, todavía hasta los años 90 y 2000 a ciegas. Pues ya no se puede, ya hay que examinarlo. No digo que todavía no tengan libros buenos, especialmente históricos y eso, pero uno ya tiene que examinarlo con mucho cuidado. ¿Pero de dónde? Infiltrados falsos hermanos. Así que no me canso de insistir en esto. Cuidado con estos falsos hermanos. No todo el mundo, hoy en día todo el mundo dice Dios te bendiga, amén. Se han aprendido el lenguaje cristiano, no es por el lenguaje. Ahora mismo en Puerto Rico casi todo el mundo habla, mira, pide oración. El impío más grande pide oración. Dios te bendiga, amén. Y tú así a primera vista dices, ay, pero aquí todo el mundo es cristiano. Pero cuando tú miras, hay personas que yo personalmente los conozco, amistades, compañeros de la lucha libre que yo los conozco. Yo sé, tú los oyes como escriben y tú dices, son cristianos, pero su vida refleja otra cosa completamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no me canso, por su fruto se conoce el árbol. Y tal vez una persona que está ahora viendo, que no quiere ni saber de una iglesia, la Biblia dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y mucho más cuando aquel día se acerca. A la misma vez reconozco que hay muchos sitios que se llaman iglesia cristiana, que lo menos que son iglesias cristianas. Aquí no estamos hablando ya solamente de individuos, es que hay congregaciones completas de falsos hermanos. Y tenemos que tener cuidado. Siempre recordemos, nuestra fidelidad es a Cristo. No es a una denominación. No es a un pastor. No es solamente a Cristo. Tenemos que tener eso presente. Personas heridas. Yo sé que hay personas heridas que tal vez están viendo a uno, que han sido golpeadas. Yo mismo, nosotros mismos, a mí no me gusta hacerme la víctima, pero yo le doy gracias a Dios que mi vista está en Cristo, porque si yo lo hubiese puesto en el hombre, hace rato que me hubiese apartado de los caminos de Dios, por las cosas que uno mismo ha visto y ha vivido, de llamados hermanos que más que hermanos uno consideraba amigos, que comen en la mesa con uno, y de repente te meten la puñalada.
Eso yo lo he vivido. Y yo estoy seguro que muchos de los que me están oyendo y tal vez aquí mismo presentes lo han vivido. Personas que se llaman hermanos tuyos, que te hablan amistad, hasta que te fuiste de esa congregación. Ahí se acabó la hermandad. Dejamos de ser hermanos. Saliste de la congregación, ya, punto. Apartado completamente. Y a veces los mismos pastores son los que dicen, no, con fulanito ya no se junten o ya no le hablen. Cambiaste de una posición doctrinal que no salva ni pierde, como escatológica o algo así. Ah, no, ya, un apóstata. No cree en el rapto pretribulacional ya. No, apostató de la fe. No queremos saber más nada de ti. Eso está sucediendo. Falsos hermanos. Falsos hermanos, explico otra vez, en el sentido bíblico de la palabra. Sigo para terminar. Dice, a los cuales ni por un momento, a estos falsos hermanos, dice, que habían entrado para espiar nuestra libertad, porque es que mucho, mire, yo mismo experimenté esto. Yo mismo he experimentado esto, especialmente cuando estaba pastoreando en la otra iglesia. Personas que viven pendientes al Facebook de uno y a lo que tú publicas, para ver en qué te agarran. Bueno, en una ocasión me salieron con que yo me retraté con mis nietos. Lo voy a decir aquí, con mis nietos me retraté en Puerto Rico, en una estatua de una india taína. Una india, pues, como andaban los indios, ¿no? Una india gigante. Pues allí salieron y me acusaron que yo estaba promoviendo prácticamente la pornografía porque me retraté al lado de una india desnuda. Una estatua que está en la plaza de Cataño, los que son de Puerto Rico saben, la plaza nueva de Cataño que hicieron allí al lado de las lanchas, que todo eso lo han remodelado. Una estatua al hablar de los indios y de las cosas de esas, pues ahí. Y así constantemente andan buscando en qué. Como dice aquí, espiando a uno. Y hay personas así. Por eso también seamos cautelosos en las cosas que nosotros ponemos. Ahora, dice, Pablo estaba claro y dice, los cuales ni por un momento accedieron. Dice que estaban para espiar la libertad en Cristo. Rapidito, tenemos libertad en Cristo, pero no libertad para pecar. Somos libres en Cristo, pero como dice el apóstol Pedro, no libres para pecar. Y eso es importante, porque hoy en día a nosotros se nos acusa a veces de salvo, siempre salvo. Y voy a traer un video sobre eso específicamente. Creemos en la seguridad de la salvación, pero no creemos en eso de que salvo, siempre salvo, en el sentido de que no importa cómo tú vivas, sigues siendo salvo porque somos libres en Cristo. No. El que practica el pecado es del diablo, dice la Escritura, y que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Eso está claro. Así que una cosa es la libertad que tenemos en Cristo, y otra cosa es, eso no es licencia para pecar, ni libertad para pecar, porque tenemos libertad en Cristo y a la misma vez somos esclavos de Cristo. Así que seguimos, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio sea salvaguardada para vosotros. No estuvieron dispuestos a comprometer por nada el Evangelio. Pero de parte de los que parecían ser algo, lo que eran entonces nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo que figuraban nada nuevo me dijeron. Se está refiriendo aquí a los apóstoles que estaban ahí. No le dijeron nada nuevo a Pablo, porque ya Pablo, como dijimos, ya tenía 16, 17 años predicando. O sea, él no estaba predicando un evangelio diferente, le estaba predicando a personas diferentes, pero el mismo evangelio, porque el mismo evangelio de los judíos es el mismo evangelio para los gentiles. A los judíos no se les trata de una manera especial, como hay algunos evangélicos que creen. Hay evangélicos que creen que los judíos ni se tienen que arrepentir, que son salvos por ser judíos. Y personas de renombre como John Hagee, o sea, que básicamente enseñan que no, que los judíos prácticamente no siguen siendo el pueblo de Dios. Primeramente, lo que hay ahora mismo, el Israel ahora mismo actual, no es una teocracia y no es pueblo de Dios. Es un pueblo fundado mayoritariamente por socialistas ateos. No que no sean cristianos, ateos que no creen ni en el Dios. La mayoría, así como se funda el actual pueblo de Israel. Y todavía hasta el día de hoy es un gobierno secular, no es una teocracia. Y como no son una teocracia, ni siquiera pueden apelar a las promesas del Antiguo Testamento. Y eso es mucho que muchos evangélicos todavía aquí no se les mete en la cabeza. Eso deja ver el analfabetismo bíblico que hay hoy en día. Ah, no, usted es un antisemita. No, no soy antisemita.
No se puede ser pueblo de Dios si no se está en Cristo, sea judío o sea gentil. Y eso hay que dejarlo claro. Y no podemos comprometer el evangelio como Pablo no se lo dejó comprometer. Así que mucho cuidado, porque hoy en día tenemos estos judaizantes modernos y vamos a profundizar más en las próximas semanas. Hoy tenemos los mismos judaizantes modernos que vienen y dicen, ¿cuál es tu apellido? Mi apellido es Frontán. Vamos a buscar. Eso viene de la tribu tal. Y un descendiente tuyo era judío. Tú tienes descendencia. Ese es el movimiento este de raíces hebreas. Entonces ahora usted ve unos ridículos, unos guajiros, unos campesinos, unos jíbaros, como le queramos decir, de nuestros países, ahora con la cosita esa enganchada en el coco, en la cabeza. O sea, ahora no, ahora que son judíos, y algunos dejándose las barbas así y todo este tipo de cosas, y guardando el sábado y que no comen ciertos alimentos. Y tocando el cuerno ese en las congregaciones y que si danzas hebreas y todo esto es embeleco. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Pero por qué hacen eso? Todo esto es parte de los nuevos judaizantes modernos. Bueno, sí, somos salvos por Cristo, pero si tú quieres de verdad agradar a Dios, quita ese himnario, quita esos coritos, tú tienes que traer danzas hebreas. Lo mismo, mi hermano, es que es la misma enseñanza que se recicla. Lo mismo. Tienes que referirte a Dios, no uses Jesús porque eso es un nombre griego puesto por la Iglesia Católica. Tienes que usar y que Joshua y que otros embelecos más ahí. Ya no puedes decir Señor Adonai, ya no puedes decir Dios te bendiga o paz y gracia. No, tienes que decir Shalom. Y todas estas embelequerías y ridiculeces. Ya en vez de tocar el piano, la pandereta o las congas, no, ahora tienes que venir, tocan el cuerno ese, que yo no... Hace poco estábamos en la librería cristiana, mi esposa y yo, ya para pagar los libros, cuando vino una señora por ahí detrás, cogió un cuerno de eso que casi le da un patatú a uno, un brinco que dio uno allí, porque soltó la cosa esa allí en medio de la librería, altísimo. Cuando yo miro así, no, ay, ¿qué ve eso? Para llevarlo para la iglesia. O sea, eso lo mismo, estamos cayendo en el mismo reciclaje, judaizantes modernos. Pero dice Pablo dice, los cuales ni por un momento accedimos, no podemos someternos para que la verdad del evangelio sea salvaguardada para vosotros. En el momento en que decimos que hay que añadirle algo a solamente la fe de Cristo, estamos predicando otro evangelio. No es salvación, fe más obra, es fe solamente. Y la verdadera fe va a producir obras, va a ser seguida por las obras. Pero no es fe más obra salvación. No es fe más ser judaizante salvación. Eso es otro evangelio que no lo podemos comprometer por nada. Un solo nombre dado bajo el cielo. No es varios nombres. No es yo creo en Jesucristo, pero invoco a María. Pero invoco a Lázaro. Pero invoco a San Judas Tadeo. No, un solo nombre. Esos son otros evangelios. Un solo nombre dado bajo el cielo, el cual podemos invocar para salvación. Ahora estaba mirando yo en estos días un muchachito ahí que se murió. Que ahora el Papa Francisco dijo que lo va a canonizar. Y a mí, lo voy a poner después, lo puse en la página de debate sobre el dispensacionalismo y el calvinismo, pero lo voy a poner en mi página. Da pena, llora ante los ojos de Dios. Destapan la estatua del niño. Y la gente y el cura y medio mundo. Idolatría, paganismo. Eso es otro evangelio. Eso no es el evangelio de Cristo. Y ahora los bobos a pedirle a la estatua del niño ese que murió hace unos años atrás. Porque es un santo ahora, porque lo van a canonizar. Santo es todo aquel que está en Cristo, punto. Porque santo significa apartado, no es quien el Papa diga que es santo. Todo el que está en Cristo, todo el que ha nacido nuevo es un santo de Dios porque ha sido apartado para Dios, apartado de la ira de Dios que está sobre todos los pecadores. Vemos la idolatría, vemos otro evangelio, completamente otro evangelio. Dice, pero de parte de los que parecían ser algo, ya lo leí, versículo 7 dice, sino que por el contrario, como vieron que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, para los judíos, actuó también en mí para con los gentiles.
y reconociendo la gracia que me había sido dada, gracia, favor inmerecido, Cefas, o sea, Pedro, que me había sido dada, Jacobo. ¿A quién menciona primero? Jacobo. Porque Jacobo era el líder principal de la iglesia de Jerusalén, donde nace la iglesia. No era Pedro. Amigos católicos, no era Pedro. Y aquí vemos que los pone a los tres por iguales. No fue que Pablo recibió la aprobación de Pedro, no, repito. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Columna de qué? Del templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? La iglesia de Cristo. No es un edificio. Un edificio no es el templo de Dios. El templo de Dios es la iglesia. Y estos eran considerados como columnas de ese templo de Dios, como las bases. Nuevamente en plural, no dice Pedro. En plural. En plural. Esto no tiene que ver con porque soy protestante, porque soy bautista. No, eso usted lo dice porque es protestante. No, mis hermanos, esto está en la Escritura. Nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual yo también procuré hacerlo con diligencia. Amén. Y hasta aquí llegamos. Así que hemos visto, cubrimos varios temas, pero aquí lo importante, hay muchos falsos hermanos dentro de la iglesia. Y tal vez alguno de los que me está escuchando es un falso hermano y no lo sabe. Por eso la Biblia nos manda a hacernos un autoexamen, a ver si estamos verdaderamente en la fe. Si decimos ser cristianos, ha habido un cambio en nosotros, no un cambio a la perfección, pero ha habido un cambio en nosotros. Ha ido disminuyendo nuestras costumbres pecaminosas. Fallamos, nos caemos, Cristo nos levanta por su gracia, pero se puede ver un cambio. O sea, una persona que dice que va al gimnasio, y usted viene y lo mira y lleva ya 10 años en el gimnasio y dice, pero ven acá, este tipo o esta mujer, esto no parece que va al gimnasio. Como en una ocasión mi esposa y yo que fuimos en el gimnasio que estábamos, la que estaba de las clases de aeróbico, de spinning, ¿verdad? Era. Oye, la señora aquella lo menos que tenía era un físico de una atleta. Bastante heavy la señora. Y bueno, a ver, pues si va ahí a ponerse en forma, pues chévere, pero que está dando clase. Entonces uno mire y como que esa señora te dice a ti en la calle, no, yo soy una maestra de spinning y de aeróbico. Y tú vas a mirar y decir, bueno, si eso es los resultados de ella, yo no, gracias, paso. ¿Verdad? Claro, después no la encontramos un día, creo que fue en el Publix, ¿verdad? Como con 20 donas en el carro y ahí yo le dije, bueno, ahí está el asunto. Pero lo mismo, ¿por qué explico esto? Porque lo mismo pasa como cristiano. Si viene un líder, alguien dice, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy diácono en esta iglesia, y usted lo conoce y sabe que el tipo es un mentiroso, que el tipo es un mujeriego, el tipo es un borracho, que el tipo es un mal hablado, se pasa haciendo chistes frescos y todo este tipo de cosas. Tú eres un líder o tú eres cristiano. No, por su fruto se conoce el alma. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y yo le hago a los pocos líderes o pastores que me vean una exhortación. Prediquen esto en sus iglesias y en sus púlpitos. Hoy las iglesias están llenas de personas que van camino al infierno. Y en gran parte por culpa de los pastores y predicadores que no están predicando como tienen que predicar. Que no están redarguyendo, que no están exhortando, que no están corrigiendo, que no le están diciendo a las personas tienen que autoexaminarse. Y a la misma vez advertir de que hay falsos hermanos dentro de la iglesia. Entonces tal vez tú has sido herido, tal vez has tenido una mala experiencia. Sé de personas, se me viene un caso ahora mismo de una persona que fue a la iglesia y el pastor terminó yéndose con la hija de esta persona. Bueno, obviamente este tipo cristiano no se puede considerar un falso hermano. Un falso hermano, pero a la misma va a ser servido de tropiezo para una persona que ya no quiere saber ni de iglesia, ni de pastores, ni de nada. Entonces esto va a ocurrir. Yo he oído muchas veces, no es que esos cristianos son lo peor. No, los cristianos no son lo peor. Los que se identifican como cristianos
y no lo son, sí pueden ser lo peor, porque son unos hipócritas. Dicen ser lo que no son. Y que vayan con una Biblia en el brazo, que vayan a una iglesia todos los domingos, que tengan puestos en la iglesia, no los hace verdaderos hermanos. Entonces tenemos que estar pendientes primero a nosotros mismos. Vamos a examinarnos nosotros mismos. Y pendientes, no es que estemos ahora en una cacería de brujas a ver quién es falso hermano, pero a la misma vez con cautela. No a ciegas, no hagas negocio con alguien en la congregación porque tú crees un hermano o una hermana en Cristo. A ciego no te metas en una relación sentimental con alguien porque supuestamente es hermano o hermana en Cristo. O sea, tenemos que ser cuidadosos. Hay falsos hermanos y la Biblia nos advierte de eso. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por este mensaje, Señor. Oh Dios mío, tu palabra ha sido, la semilla ha sido regada ahora, Señor, que tu Santo Espíritu dé el crecimiento, Señor. Comenzando por nuestros propios corazones, Señor. Oh Dios Santo, gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra que no solamente nos alimenta, sino nos advierte, nos corrige, nos redarguye. Señor, así que nos encomendamos a ti, Padre amado. Mira a los que han escuchado este mensaje, Señor. Los que están heridos. Algunos heridos que han sido heridos por estos falsos hermanos, Señor, que tú le des la sanidad que solamente de sus almas, que solamente tú les puedes dar, Señor. Algunos de nosotros que estén en esa situación también, Padre Santo. Y en cuanto a nosotros, asegurarnos que estamos verdaderamente en la fe, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.